Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que Dios nos da esta oportunidad de reunirnos nuevamente por estos medios. Damos la bienvenida también a las personas que están integrándose a compartir con nosotros la porción del estudio de la palabra del Señor. Esperamos que este estudio sea de bendición a donde quiera que esté llegando. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos y vimos la semana pasada cómo Dios usó a Pedro y a Juan, dos de los discípulos del Señor, en la sanidad de alguien que era paralítico de nacimiento. Y la gente fue por multitudes a observar, a ver lo que estaba pasando. Él estaba colocado en una de las entradas principales, una de las entradas que era más transcurrida, y esto llamó la atención de la gente, y Pedro y Juan aprovecharon esta oportunidad entonces para dar una enseñanza, para enseñar a la gente acerca del nombre en el cual este milagro había sido hecho. Ellos le dijeron a la gente que no pusieran sus ojos en ellos, que esto que ellos habían hecho no era porque ellos tenían algún tipo de poder o por algún tipo de piedad que estaba en ellos, sino que esto había sido hecho en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado, y Dios lo había levantado de los muertos. Y Pedro va más allá y le dice en el versículo 12 del capítulo 4 que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vimos como Dios le dio confianza de nuevo, como a ellos predicar la palabra del Señor con autoridad, con confianza. El Espíritu Santo los estaba usando de una manera grandiosa, con autoridad, con poder, y esto les causó dificultades, porque un grupo entonces de personas, los líderes religiosos, los sacerdotes, que consistía del grupo de los saduceos, aquellos que no creen en la resurrección, que no creen en el poder de Dios, que no creen en la obra de Dios sobrenatural, dice que con los capitanes de la guardia del templo le echaron mano, los apresaron a los discípulos, diciendo que era muy tarde ya, por eso amanecieron en la cárcel. El día siguiente entonces los interrogaron y le preguntaron en nombre de quién ellos hacían lo que ellos estaban haciendo, y Pedro les respondió que ellos estaban haciendo lo que ellos hicieron en el nombre de Jesús, y los apunta de nuevo diciendo a quien ustedes crucificaron, y les habló acerca de la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, refiriéndose a ellos quienes eran los responsables de instruir, de orientar al pueblo en las cosas de Dios, y ellos habían sido responsables de rechazar a aquel que Dios había enviado. Vemos que ellos no pudieron llevarle la contraria. Ellos no pudieron negar la gran obra que Dios había hecho, porque era un hombre, un paralítico que ellos habían visto por varias décadas en aquel lugar pedir. Mucha gente lo conocía, por eso fue notorio a todos los pobladores, a todas las personas que iban a través de los años al templo, de la gran obra que Dios había hecho en aquel lugar. Dice que en este preciso instante, en esta obra, en esta predicación, 5,000 hombres aceptaron al Señor Jesús. O sea que vemos cómo la iglesia va creciendo, cómo el Señor va usando a los discípulos después que se derramó el Espíritu Santo, como Él se los había prometido, que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Vimos que esta gente no pudo llevarle la contraria. Ellos quisieron negar aquella obra, pero era algo que ellos no podían negar. Por eso entonces ellos procedieron a hacer lo que ellos podían hacer para tratar de que el nombre de Jesucristo no fuera conocido. Ellos trataron de intimidarlos, ellos trataron de amenazarlos, de ponerle presión de que no le hablen a nadie del nombre de Jesús, de que no enseñen a nadie acerca de la resurrección de los muertos, porque eso iba en contra de la doctrina de ellos. Y la respuesta a los discípulos ante estas amenazas, ante el intento de aquellas personas de intimidarlos a ellos, fue que para ellos es más importante obedecer a Dios antes que los hombres. Y es la conducta que nosotros debemos llevar. Las leyes, la Biblia nos enseña a ser obedientes de las leyes del lugar en que nosotros vivimos, siempre y cuando las leyes
no se opongan a las ordenanzas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando las leyes se oponen a la palabra de Dios, es más importante para nosotros, es la prioridad de nosotros obedecer a Dios antes que los hombres. Los discípulos dijeron que ellos no podían dejar de testificar las cosas que ellos habían visto y habían escuchado. Hoy vamos a seguir este estudio del libro de los Hechos y vamos a regresar en donde nos quedamos, en el versículo 23 del capítulo 4. Y para empezar el estudio vamos a leer hasta el versículo 31. El libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 23, y para empezar, vamos a leer hasta el versículo 31. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Dios mío, ahora que vamos a empezar este estudio, te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiando, dirigiendo, Padre Santo, preparando los corazones para el mensaje que tú tienes para nosotros en este día, Padre Santo. Señor, que tú estés operando de acuerdo a tu santa y bendita voluntad, Padre Santo. Señor, que seas tú enseñando, Señor, lo que tú tienes para nosotros, ministrando, Padre Santo, la palabra, el mensaje que nosotros necesitamos, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vemos que la respuesta a los discípulos cuando ellos los dejaron en libertad fue que ellos se reunieron con los otros creyentes y ellos comienzan a testificarle a los otros creyentes acerca de las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Ellos comienzan a testificarle a los otros creyentes cómo ellos no saben de dónde esas palabras les salieron a ellos. Ellos no saben dónde esa confianza de proclamar la palabra del Señor, esa palabra de interpretar el Antiguo Testamento y darle claridad en relación a lo que David había dicho. Ellos están testificando cómo ellos se enfrentaron a los líderes religiosos, cómo ellos apuntaron a los líderes religiosos y les dijeron que ellos eran culpables de haber rechazado al enviado de Dios, al ungido de Dios, de crucificar al Señor Jesucristo. Y este denuedo, esta palabra con la cual ellos están respondiendo a los líderes religiosos, era el cumplimiento de lo que el Señor les había dicho en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos 18 y 19, acerca de cómo Él les iba a dar la palabra que ellos debían de decir en el momento preciso. Dice, el Señor les dijo a los discípulos: cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Esto es lo que estaba sucediendo con los discípulos, que ellos hablaban la palabra del Señor con autoridad.
Y vemos, como dijimos, que después de ellos haber pasado de este ambiente hostil en contra del Evangelio, este ambiente hostil en contra de Jesús, en contra de la resurrección, de haber salido de la cárcel, ellos ahora se encuentran en la compañía de los hermanos. Ellos se encuentran ahora recargando las baterías en un ambiente donde hay todo en común, en un ambiente donde ellos están glorificando al Señor, alabando a Dios, están dando el testimonio de lo que Dios había hecho por medio de ellos, cómo Dios los había librado, cómo Dios los había usado. Y yo creo, siempre he visto los testimonios de las cosas que Dios hace como un mensaje poderoso. Yo creo que cada vez que Dios hace algo por nosotros, que nosotros debemos en el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, de compartir lo que Dios está haciendo. Gloria sea el nombre del Señor. Él no nos hace cosas para nosotros para que nosotros nos quedemos callados, sino para que nosotros lo proclamemos a los demás. Porque de la misma manera en que lo que Él hizo por nosotros nos bendice, eso bendice a los demás, eso da gloria a Dios, eso edifica al pueblo de Cristo. Y eso es lo que ellos están haciendo. Ellos están recargando la batería con sus hermanos. Ellos están glorificando al Señor, dando testimonio de lo que Él había hecho por medio de ellos. Yo veo a veces los testimonios de las personas, cómo Dios se ha manifestado en la vida de las personas, cómo Dios ha sacado a gente de problemas, los ha librado de cárcel, los ha sanado de enfermedades. Y son hermanos que uno muchas veces no conoce, nunca ha visto ni nunca los verá. Pero esos testimonios le dan fortaleza a todo creyente, porque el mismo Dios que ha operado en la vida de ellos es el Dios al cual uno le sirve. Gloria sea el nombre del Señor. Y cuando uno pasa por los mismos problemas, uno sabe que de la misma manera que Dios obra en nuestros hermanos, Él también tiene el poder de obrar en las circunstancias que uno tiene que pasar. Amén. Ellos están con los hermanos celebrando lo que Dios ha hecho por ellos. No solamente dijimos que Dios los había librado, sino también que Él los había usado en la sanidad de aquel hombre. También Dios los había usado en la palabra del Señor, ministrando, donde miles de personas habían venido a creer en el Señor Jesús como el Mesías, como aquel que Dios había enviado y había resucitado de entre los muertos. Vemos que cuando ellos se reúnen con los hermanos y ellos habían sido puestos en la cárcel inocentemente, injustamente, no vemos que la actitud de ellos fue organizar una marcha multitudinaria, no fue hacer pancartas, no fue hacer una protesta. No fue que ellos se pararon en el frente de donde se reunían los líderes religiosos para dar voces, para quemar gomas. Esa no fue la actitud de los apóstoles. Los apóstoles usaron la herramienta más poderosa, la cual ellos se les había dado. Y es la herramienta más poderosa que tiene cada creyente. Y es que vemos que ellos se reunieron y ellos elevaron una oración a Dios. Y nosotros vemos en esta oración que los creyentes se están elevando, que ellos están en una actitud en la cual ellos se han abandonado de lo que es su bienestar físico, de lo que es la persecución. Ellos no están orando porque las persecuciones cesen, sino que ellos están orando para que Dios continúe obrando y haciendo la obra que Él había hecho por medio de ellos. Ellos empezaron esta oración reconociendo a quién ellos le estaban pidiendo. Ellos dicen: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya. Esto es un reconocimiento del Dios Todopoderoso al que nosotros le servimos. Cuando nosotros estamos haciendo una oración, nosotros tenemos que reconocer a quién es que nosotros estamos dirigiendo la oración. Nosotros estamos dirigiendo la oración a aquel del cual nosotros aprendemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el que ha obrado a través de toda la historia de la humanidad, desde el principio de la Biblia. Nosotros vemos las obras, las maravillas, el poder del Dios Todopoderoso. Cuando nosotros vemos en el Génesis 1:1, la Biblia habla diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya.
¡Qué obra tan grandiosa! Gloria a Jesús. O sea, que cuando nosotros vemos nuestros problemas y nosotros creemos tal vez que nuestros problemas no tienen solución, que nuestras enfermedades no tienen sanidad, nosotros tenemos que entender que para nosotros puede parecer algo imposible, algo difícil, pero al Dios que nosotros le servimos no hay nada imposible, no hay nada difícil. O sea que lo que es difícil, lo que es imposible, es de acuerdo a quién es que nosotros queremos que haga algo. Y el Dios que nosotros le oramos, no hay nada difícil, no hay nada imposible. Es el Dios que creó los cielos y la tierra en el principio. Y si Él creó los cielos y la tierra, cuánto más sencillo, más fácil, insignificante es resolver aquel gran problema que nosotros pensamos que es imposible. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Ese es el Dios que tiene todas las cosas bajo control. Amén. Estos eventos no tomaron a Dios por sorpresa. Incluso vemos que ellos hablan en esta oración y citan las escrituras, citan al Salmo número 2, en el cual incluso ellos nos hablan acerca de que este salmo, aunque los salmos no lo dicen que es un salmo de David, ellos están dando claridad que David fue que escribió este salmo. Y nos dicen que David, 1000 años antes de Cristo, había hablado acerca de este esfuerzo de diferentes personas que se habían reunido en contra del enviado de Jehová y de su enviado. E incluso vemos que Pedro va más allá, en esta oración ellos van más allá. No solamente identifican a David, sino que ellos están identificando cuáles fueron las personas que se reunieron. O sea que David había profetizado 1000 años antes y ellos casi están dando el número de cédula de las personas. Están hablando por nombre quiénes fueron. Dice el versículo 27 y 28. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien uniste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano. Vemos que no fue una sorpresa, ni fue que fue algo que se fue en contra de la voluntad del Señor. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios conoce todas las cosas que van a suceder. Aleluya. Y así como lo que sucedió con el Señor Jesucristo había sido algo que había sido aprobado por el consejo de Dios, había sido determinado por el consejo de Dios. Nosotros que somos hijos de Dios, cuando estamos bajo la voluntad de Dios, entendemos que todo lo que pasa por nuestra vida ha pasado por el consejo determinado de Dios. Aleluya. Hay veces que eso es una situación y es un concepto que es difícil de entender cuando hay situaciones incómodas, situaciones desagradables por las cuales nosotros estamos pasando, pero tenemos que confiar que cuando hay situaciones, todo lo que pasa en la vida de nosotros ha sido determinado, ha sido aprobado por el consejo de Dios. No está tomando a Dios por sorpresa las situaciones por las cuales nosotros pasamos. Pero asimismo, como nosotros sabemos que no lo ha tomado de sorpresa, nosotros tenemos que confiar que algo el Señor tiene en plan hacer al haber aprobado, al haber determinado en su consejo la situación por la cual nosotros estamos pasando. En la clase de los niños estaban hablando acerca de Daniel, de los amigos de Daniel, y estaban hablando incluso de cuando los amigos de Daniel estaban en el horno de fuego. Y algo que es sencillo dentro de esa historia, pero que es tan representativo con la manera que Dios obra, es que cuando ellos entraron al horno de fuego, Nabucodonosor dijo que incendiaran el horno de fuego 7 veces más caliente. La gente que lo tiraron incluso cayeron y se murieron. Ellos entraron en el horno de fuego atados en las manos con sogas. Sin embargo, el mismo agente, el fuego, que el enemigo usó para tratar de destruirlos a ellos,
Fue el mismo fuego que quemó las sogas con las cuales ellos estaban atados. Y ellos se paseaban en el medio del fuego. Pero a veces cuando nosotros somos echados al fuego es difícil nosotros poder entender el plan de Dios, qué Dios está haciendo por medio de esa situación. Y así mismo fue lo que sucedió con el evento de la crucifixión del Señor Jesucristo, de aquellos que se levantaron en contra del enviado de Dios que fue crucificado. Todo esto había sido aprobado por el consejo de Dios, había sido anticipado, había sido determinado que esto sucediera. Y dice, vemos en esta oración también de ellos, como dijimos, que ellos están bajo persecución, están bajo un peligro de sus vidas. Sin embargo, ellos no están pidiendo para que esta persecución en su contra cesara. Ellos no están pidiendo por cosas, por liberación para sus vidas, para su bienestar de ellos mismos. Y es lo más común, lo más normal que nosotros querramos el bienestar para nosotros mismos. Pero ellos habían en ese momento entrado en una conexión tan profunda con lo que era la voluntad de Dios, que ellos se habían desligado completamente de su bienestar, y en sus oraciones, sus oraciones estaban completamente de acuerdo en lo que era el propósito de Dios para el cual ellos anduvieran dentro de su propósito. Ellos sabían que Dios tiene el poder para hacer su voluntad en medio de esas persecuciones en las cuales ellos están pasando. Dice el versículo 29 y 30, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Esta señal de este hombre paralítico que había sido sanado después de haber sido más de 40 años incapaz de poder caminar, les había causado a ellos problemas, lo había metido a ellos en problemas. Sin embargo, vemos que ellos no están pidiendo para que Dios eliminara sus problemas, sino que ellos están pidiendo para que Dios continúe usándolos a ellos de esa misma manera, de esa misma forma, porque cada vez que Dios lo usa de esa forma, ellos no se detienen para tomar algún tipo de crédito, ellos se detienen para predicar la palabra del Señor, ellos se detienen para presentarle que en el nombre de quien eso fue hecho, fue en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien habían crucificado y Dios lo levantó de los muertos. Cada oportunidad, cada señal, cada milagro que sucedía, ellos lo usaban para proclamar el nombre de aquel que los había enviado a ellos. Ellos no piden por su interés personal. Muchos de nosotros tal vez en medio de esa situación de nuestras oraciones fueran distintas. Nosotros tal vez estuviéramos pidiendo, Señor, llévatelos. Señor, acaba con mis enemigos. Señor, un sinnúmero de diferentes oraciones, pero eso ellos ni siquiera se enfocan en eso en sus oraciones. Su enfoque es que el Señor se siga manifestando, que el nombre del Señor Jesucristo siga siendo proclamado, que más gente se siga convirtiendo, que más gente siga siendo salva, que Dios lo continúe usando así como Él les había prometido que Él los iba a usar. Amén. Y vemos que cuando ellos terminaron esta oración, dice que hubo un temblor en el lugar en el que ellos estaban, que se derramó el Espíritu Santo y ellos hablaban la palabra con denuedo. Qué bueno es Dios que en medio de nuestra necesidad Él se manifiesta y Él a veces nos deja entender con ciertas actividades, con ciertas señales, lo que Él va a hacer y lo que Él está haciendo. Yo he escuchado testimonios que han sucedido de esa manera de personas que han estado en oración, que han estado unánimes pidiendo en un propósito, y el lugar en donde ellos han estado ha temblado, donde el poder de Dios se ha manifestado, porque Dios se ha movido en medio de la situación en la cual están pasando. Gloria sea el nombre del Señor, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La cosa que nosotros estamos
estábamos aprendiendo y leyendo, estudiando en la Biblia, son cosas que no cerraron con el canon de las Escrituras, sino que el Señor continúa obrando en nuestros días de la misma manera. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos que nos dicen que los discípulos tenían todas las cosas en común. Ellos, de acuerdo a las necesidades que habían, vendían las posesiones que tenían y suplían las necesidades de los unos de los otros. Y nos presenta aquí a un personaje bíblico, a José, a quienes los apóstoles le dieron el sobrenombre de Bernabé por las características de su conducta, de cómo él se manejaba. Que Bernabé significa hijo de consolación, o lo mismo que hijo de ánimo, hijo de aliento, aunque tal vez este no es un personaje bíblico del cual se habla mucho, del cual se predica mucho. Es un personaje bíblico muy importante en el Nuevo Testamento. Veremos en relación a Bernabé su importancia, y vamos a ver lo que es el nombre, la razón por la cual ellos le dieron este apodo de Bernabé en sus acciones. Vemos y veremos, por ejemplo, luego en este libro de los Hechos, cuando Dios tocó a Pablo, cuando Pablo vino a los pies del Señor. Veremos que los discípulos, los creyentes de aquel día, no querían aceptar a Pablo, tenían temor, no creían en la conversión de Pablo. Sin embargo, vamos a ver que Dios usó a Bernabé para que fuera el instrumento en que lograra introducir a Pablo dentro del grupo de los creyentes. Veremos también en el libro de los Hechos otro incidente en el cual Bernabé, siendo el compañero de viaje de Pablo, y su sobrino Juan Marcos, en uno de los viajes misioneros los había abandonado. No sabemos las circunstancias por las cuales los había abandonado, pero cuando iban a salir de viaje de nuevo, Pablo no quería que Juan Marcos fuera con ellos. Pablo había rechazado, desechado a Juan Marcos como compañero de misiones. Sin embargo, vamos a ver que es Bernabé quien le perdona sus faltas pasadas a Juan Marcos y quiere aceptarlo para que fuera en el viaje misionero. O sea que vemos dentro de las características de la persona de Bernabé, del carácter de Bernabé, la razón por la cual ellos le habían dado este apodo de hijo de consolación, de ánimo, de aliento a los demás, a Bernabé. Nos dice sobre él que él tenía una herencia, y una heredad, y él la vendió, y puso todo lo recibido a los pies de los apóstoles. Y esto nos prepara a nosotros esta acción de Bernabé a lo que va a transcurrir entonces en el próximo capítulo, en el capítulo 5. Nosotros hemos visto que Satanás se levantó por medio de los líderes religiosos para atacar el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, vemos que esa estrategia no le funcionó, que el nombre de Jesús siguió siendo proclamado, que la gente siguió convirtiéndose, que el número de la iglesia continuaba creciendo, el número se multiplicaba. Cada día Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, dice Lucas en el libro de los Hechos. Sin embargo, ahora
vemos que él va a tomar una estrategia, un plan distinto. No les había funcionado atacar a la iglesia desde afuera con amenazas, tratando de intimidarlos, porque la iglesia no había cedido, no se había intimidado, seguía haciendo su obra. Pero ahora vamos a ver que él va a cambiar su estrategia y trata de atacar a la iglesia desde adentro. Vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Como vimos al final del capítulo 4, nos habla acerca de Bernabé, que era alguien desinteresado, como muchos en la iglesia de aquel día, que no estaban pensando en un bienestar personal. Ellos estaban esperando la venida del Señor, el regreso del Señor Jesucristo, por lo cual ellos se habían desligado completamente del mundo. No tenían interés en pertenencias personales. Bernabé era uno de ellos. Y ellos habían visto el auge, habían visto cómo el resto de los hermanos veían a Bernabé. Veían tal vez la admiración que tenía el pueblo de Cristo por Bernabé. Habían visto que incluso le habían cambiado el nombre de José a Bernabé. Y esto le había llamado la atención a ellos. Ellos querían tal vez tener algún tipo de auge, deseaban tener, tal vez recibir el mismo tipo de elogios, tal vez tenían algún tipo de ostentación, querían tal vez que le cambiaran el nombre a ellos también y le dieran un nombre distinto, pero ellos querían que la gente lo viera a ellos con ojos distintos, que los admirara. Ellos estaban mirando en esta acción como una manera de ellos ser reconocidos por la gente, admirados por la gente, que la gente le tenga admiración por eso, que los reconozcan. Querían ser, como quien dice, artistas dentro de la iglesia. Eso querían ser Ananías y Zafira. Y vemos que Pedro confrontó a Ananías y le habla y lo acusa de que Satanás puso esto en su corazón. Vemos que esto fue la obra de Satanás de tratar de introducirse dentro de la iglesia y atacar a la iglesia internamente. ¿Cuántas veces nosotros vemos de eventos que suceden dentro de la iglesia que no solamente afectan lo que es la iglesia adentro, sino afecta de la manera que el mundo ve a la iglesia cada vez que estos eventos suceden? Y esto es lo que Satanás está tratando de infiltrarse y obrar dentro de la iglesia, de causar problemas dentro de la iglesia. Y el problema de Ananías y Zafira no era que ellos tenían la obligación de vender su heredad. Eso era una de las cosas. Su heredad era suya, ellos no la tenían que vender. Cuando la gente vivía y daba a la iglesia de sus pertenencias, lo hacían
voluntariamente, completamente, no bajo ningún decreto, ningún discípulo forzó, ningún apóstol dijo que eso tenía que pasar de esa manera, no fue un mandato del Señor tampoco, sino que ellos lo hacían por amor a sus hermanos, porque ellos querían el bienestar de sus hermanos. O sea, ellos podían quedarse con su heredad, no tenían que venderla. Ellos también, si la vendían, no tenían que darle nada a la iglesia. Ellos podían venderla y quedarse con el dinero que ellos habían recibido de su heredad. No había ningún problema, eso no fue su pecado. O sea que aquel que tal vez enseña que había que dárselo todo a la iglesia, eso está mal. Eso es algo voluntariamente, eso es algo que Dios pone en el corazón de la gente, y cuando Dios pone en el corazón de la gente debe de hacerlo de esa manera. Pero ese no era el problema de Ananías y Zafira. También, si así como ellos la vendieron, ellos tenían también la oportunidad de ofrendar parte a la iglesia y quedarse con parte de lo que ellos habían ofrendado. Eso no tenía ningún pecado dentro de esa acción. El pecado de Ananías y Zafira fue el ellos querer impresionar a la gente diciendo que habían hecho algo que ellos no habían hecho. El problema de Ananías y Zafira fue su hipocresía de querer ser admirados por la gente, mintiendo dentro de lo que Dios estaba haciendo. Y Pedro les dice a ellos que esta mentira, vemos en el versículo 3, él le dice que esa mentira fue al Espíritu Santo. Pero también vemos que en el versículo 4, él dice que esta mentira fue a Dios. Y esto no es una contradicción. Cuando está diciendo que le mintió al Espíritu Santo, no se está contradiciendo, le mintió a Dios. El Espíritu Santo no es como algunas personas dicen que es una fuerza abstracta. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios. Y él está mintiendo a la obra del Espíritu Santo que está haciendo dentro de la iglesia. Y vemos que Dios trata severamente con la obra que Ananías y Zafira hicieron. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas grandiosas. Lo que va a suceder en el Evangelio, que el Evangelio se propagara como se propagó, dependía de lo que Dios estaba haciendo en aquel día. Vimos en el primer mensaje 3,000 personas, en el segundo mensaje 5,000 hombres, y seguía creciendo la iglesia, multiplicándose el número de los hermanos. Por eso vemos que el enemigo obra y Dios trata severamente y corta con lo que está sucediendo severamente, y lo hace de una manera visual, de una manera que el resto de las personas saben lo que está sucediendo. Y dice que cuando lo ve, cuando lo observan los de la iglesia y los de fuera de la iglesia, también tienen gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Pero el Señor trató y habla severamente en contra de lo que es la hipocresía. Y vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 2, el Señor Jesucristo dijo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto digo que ya tienen su recompensa. En el caso de Ananías y Zafira vimos que Dios entonces juzgó radicalmente y sacó de raíz el problema que había. O sea que no solamente vemos que Dios está añadiendo, no solamente está multiplicando, ahora está restando a la iglesia también lo que le hacía daño a la iglesia. Dice que Ananías al oír esto cayó y expiró, y vino gran temor. Y como 3 horas después se nos dice que Zafira, su esposa, no había escuchado ninguno de los eventos que habían sucedido. Ella está dentro de los hermanos y está tal vez esperando algún tipo de halago, algún tipo de palabras positivas en relación a la ofrenda que ellos habían dado. Pero tal vez yo me imagino esta imagen en la cual ella está llegando a donde los hermanos y está en la cara de todo el mundo con los ojos en ella, abierta. Ella tal vez lo menor que tiene en mente es lo que acaba de suceder y lo que va a suceder en pocos momentos. Ella está mirando a todo el mundo que está observando lo que está sucediendo. Pedro la confronta a ella y le pregunta si ellos vendieron la heredad
de acuerdo al precio que se le había dado. Y ella le dice que sí, que así lo había hecho. Y vemos el versículo 9 al 11. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es muy interesante cómo Dios obró radicalmente, decisivamente en este evento de Ananías y Zafira. Y esto hay una comparación, hay un paralelo entre lo que Dios obró en el libro de los Hechos con Ananías y Zafira y de la manera que Dios obró en el libro de Josué en el caso de Acán. Y en ambos eventos vemos que Dios estaba haciendo cosas revolucionarias. En el caso de Josué, Dios había dado victoria gloriosa después que salieron de Egipto, pasaron por el desierto, entraron a la tierra prometida, y Dios está obrando, dando victoria, acabando con los enemigos, estando ellos en desventaja, ser un pueblo que no son un pueblo de soldados. Sin embargo, Dios lo está usando sobrenaturalmente para darle a ellos victoria. Pero Dios le había dado una orden de que ellos no tomaran ninguno de los despojos del enemigo. Y sucede en una ocasión que hubo alguien dentro del campamento de Israel que nos dice la Biblia que tomó del anatema, de lo maldito, de lo que Dios le había dicho que no le echara mano. Y esto provocó entonces que cuando el pueblo de Israel se enfrentó a la gente de ahí, entonces tuvieron una derrota de esta gente. Y esta derrota fue precisamente porque Acán había desobedecido la orden que Dios había dado, y Dios radicalmente, Dios estaba haciendo cosas grandiosas en la nación de Israel. Él quería dar un ejemplo a las personas que estaban a su alrededor de que no hicieran lo mismo, y Acán, con su acción, dejándose tentar por el enemigo, está tratando de detener el progreso que Dios está haciendo. Es la misma manera en lo que está sucediendo con Ananías y Zafira. 3,000 convertidos, 5,000 hombres convertidos. Dios está obrando poderosamente y el enemigo está tratando de detener el progreso de lo que Dios está haciendo, de esto nuevo que Dios está haciendo, de cómo el mensaje del Evangelio está dándose a conocer. Está creciendo el número de los creyentes cada día. Él está tratando de influenciar dentro de la iglesia como influenció dentro del campamento de Israel a Acán. Y es muy interesante porque cuando Dios está haciendo algo, hay personas que se levantan en oposición, se levantan para hacer daño. Pero cuando Dios está haciendo algo, las personas que se levantan en contra de lo que Dios está haciendo corren un gran peligro, como en el caso que nosotros vemos de Acán, como el caso que nosotros vemos de Ananías y Zafira. Yo escuché en una ocasión un testimonio acerca de un evangelista que había reunido fondos y estaban abriendo una escuela en un lugar pobre donde no había recursos para abrir una escuela. Y están haciendo el esfuerzo y ellos abrieron una escuela, están dándole comida a los niños incluso de aquella área. Sin embargo, había un brujo muy reconocido de aquella área que se levantó en oposición a lo que Dios estaba haciendo en aquel lugar. El enojo de este brujo era que su hijo había comenzado a ir a aquella escuela. Y aquella escuela era una escuela cristiana, era una escuela que le enseñaban no solamente a leer, a escribir, a las matemáticas, sino también que le enseñaban acerca de la Biblia. Y este brujo, que era temido por los pobladores de aquel lugar, se levantó e hizo una amenaza a uno de las personas que estaban trabajando en aquel esfuerzo y le dijo: en unos cuantos días, este evangelista que está liderando este esfuerzo de esta escuela va a morir. Y aquella persona que estaba contando el testimonio dice que no sabe por qué él le respondió a aquel brujo: el que va a estar muerto en unos cuantos días vas a ser tú, si no te arrepientes. Y ellos cuentan el testimonio y dicen que así como le había dicho aquel brujo, no se arrepintió y en unos días aquel brujo perdió la vida, murió.
Sin embargo, Dios estaba haciendo algo en medio de esa población. Aquel hijo, el que él se oponía que fuera aquella escuela evangélica, dio su vida al Señor. Su madre dio su vida al Señor. Ese testimonio ellos lo contaban alrededor de 30 años después del evento. Y aquel niño en este momento en el que contaban el testimonio era un ministro del Evangelio de salvación de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos como cuando la gente se levanta en contra de lo que Dios está haciendo, se está levantando en contra de un Dios todopoderoso. El que se levanta en contra del propósito de Dios corre peligro. Nosotros tenemos que tener cuidado de no dejarnos tentar, de no dejarnos usar por el enemigo, de levantarnos en contra de lo que Dios está haciendo. Nuestra responsabilidad como hermanos es que donde Dios está haciendo algo, donde Dios se está moviendo, es apoyarlo, es unir nuestros esfuerzos, ayudar a la obra que Dios está haciendo por nuestros hermanos. No que haya un celo, no que se levante una envidia. Dios usa a quien Él quiere usar cuando Él quiere usar. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han compartido con nosotros en el día de hoy. Nos despedimos de las personas que están compartiendo con nosotros a través de Facebook Live y los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana. También vamos a continuar este libro de los Hechos con la ayuda de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Amén.